Entonces ahora vamos a ver los argumentos en contra y vamos a ver de qué manera ha sido tratada la cuestión de la ética animal pues desde las distintas teorías éticas. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar pues eso con los argumentos. Entonces, no sé si recordaban que hace unos días vimos que había varias formas de defender el antropocentrismo y había unas de ellas que eran simplemente definicionales, decían porque sí, decían que la idea de que los intereses humanos cuentan más que los de los demás animales es una idea que tenemos que aceptar, dar más razones, ¿no? Y en otros casos se apelaba a criterios pues, que no es posible fundamentar en razones verificables o que podamos comprobar si son falsas. Entonces, contra estos argumentos hay un primer argumento que podemos presentar, que es el argumento de la petición de principio. Entonces podemos decir que ninguna de estas formas de defender el antropocentrismo funcionan, porque ninguna de ellas está apelando a razones posteriores que podamos verificar, ¿no?, que nos pongan en una situación de dotarnos de nuevas evidencias favorables a él, ¿no? Favorables a esta posición. Esto es claro en el caso de las cuestiones definicionales, porque las cuestiones definicionales dicen que esto es así porque sí. Pero las que apelan a otros criterios que no es posible constatar, por ejemplo, cuando se dice no, solo los seres humanos tienen un alma inmortal, pues tampoco están apelando a algo que podamos verificar. Y entonces no nos están dando razones posteriores que puedan ser válidas. Aparte de, bueno, esto de tener un alma inmortal, pues tiene el problema ¿no? De que si alguien tiene un alma inmortal y otro individuo no, eso no es un motivo para respetar al primero, sino más bien para respetar al segundo. Porque el que tiene un alma inmortal, luego pues igual va a ir al cielo o lo que sea, lo puedes compensar, pero el que no tiene un alma inmortal, cualquier cosa que le hagas, nunca le vas a poder dar ninguna compensación. Bueno, esto en el caso de que aceptemos esos argumentos del alma inmortal y toda esta historia. Ok, listo. Luego tenemos otro argumento que es un argumento que se dirige a aquellas defensas del antropocentrismo que no están basadas en peticiones de principio. Y estas defensas del antropocentrismo son aquellas que en primer lugar apelan a capacidades concretas, como pueden ser la posesión de ciertas capacidades cognitivas, capacidades intelectuales, o como pueden ser otras capacidades relacionadas a esta, como por ejemplo pues, el uso de un lenguaje, o la posibilidad de tener responsabilidades hacia el resto, ¿no? Y estos argumentos se ven cuestionados por uno de los argumentos más conocidos en el ámbito de la defensa de los animales, que es el argumento de la superposición de especies. Y este argumento lo que dice es que no existe ningún criterio que sea verificable y no definicional, que pueda establecer una diferencia entre seres humanos por una parte y demás animales por otra. Si consideramos, por ejemplo, las capacidades intelectuales, bueno, pues nos encontramos con que hay un gran número de seres humanos que no poseen estas capacidades intelectuales o capacidades intelectuales complejas, por decir, ¿no? Pues cualquier persona puede sufrir alguna clase de accidente, por ejemplo, que le haga padecer alguna clase de daño cerebral, como consecuencia del cual pues pierda las capacidades cognitivas que tiene y puede pasar a tener unas capacidades cognitivas pues inferiores a las de muchos animales, ¿no? No solo eso, sino que un gran número de seres humanos nunca poseen estas capacidades debido a razones congénitas. Hay gente que por motivos genéticos nace con ciertas capacidades funcionales que no son aquellas que les permiten tener unas capacidades cognitivas complejas, ¿no? Y esto es intrínseco a esas personas, porque forma parte de su dotación genética. De manera que si tuvieran una dotación genética distinta, ya tendrían esas capacidades, pero entonces ya no serían el mismo individuo que son, pasarían a ser otro individuo diferente, pues tendrían unos genes diferentes, una información genética distinta. De manera que es imposible que esas personas pudiesen alguna vez haber tenido las capacidades cognitivas complejas que están asumiendo este argumento, ¿no? Si tuvieran esas capacidades cognitivas complejas, serían otros individuos diferentes de los que son, ¿no? Y lo mismo sucede si pensamos como digo, pues en otras capacidades, ¿no? Y también si pensamos en relaciones.
Por ejemplo, consideremos el caso de las relaciones especiales de simpatía, de solidaridad. Bueno, pues el hecho es que hay un gran número de seres humanos con quienes nadie tiene estas capacidades, estas relaciones de simpatía, de solidaridad, ¿no? Y si pensamos en relaciones de poder, exactamente lo mismo, ¿no? Hay muchos seres humanos que, yo qué sé, pues podemos pensar en el caso de una niña huérfana, que, por ejemplo, yo qué sé, la hayan secuestrado o lo que sea para tratarla como esclava. Bueno, si el criterio para proteger a esta niña es que esta niña tiene relaciones de solidaridad, relaciones de simpatía con otros seres humanos, pues igual esta niña está privada de esas relaciones. Y si el criterio es la relación de poder, esta niña está en una clara situación de debilidad, ¿no? Sin embargo, parece claramente intuitivo que esclavizar a esta persona sería absolutamente inaceptable. Esto nos muestra que el criterio tampoco es satisfecho, el criterio de las relaciones, por muchos seres humanos. Esto es interesante porque esto nos muestra que con este argumento, el argumento de la superposición de especies, hay algo que es, digamos, que es demostrable, ¿no? Y eso es interesante porque en filosofía práctica, ¿no?, en particular, muchos argumentos a lo que llevan es a la persuasión, porque nos indican, bueno, parece que esta posición no es aceptable, pero no te pueden dar una demostración de que una posición es incorrecta o correcta, ¿bien? Entonces, este argumento, el argumento de la superposición de especies, no demuestra que la apelación a las capacidades o que la apelación a las relaciones sea moralmente válida o moralmente inválida. No refuta esos argumentos. Lo que sí que refuta, lo que sí que demuestra, es que no establecen una diferencia entre seres humanos y demás animales, ¿no? Y esto es fundamental, porque aquí tenemos una demostración, ¿no? Y hay, como lo digo, hay muy pocas en filosofía moral de este calibre. Bien, filosofía moral o filosofía política. Ok. Frente a este argumento a veces se dice, bueno, claro, pero hay que pensar que, por ejemplo, en el caso de los niños y niñas de corta edad, a pesar de que no tengan estas capacidades, sí que tienen el potencial de que en el futuro tener estas capacidades. Lo que pasa es que, en primer lugar, indicar esto sigue sin aclarar qué pasa con todos los demás seres humanos que de adultos tampoco tienen esta capacidad, y además en el caso de los niños y niñas de corta edad, pues tampoco nos daría un argumento en el caso de aquellos que padezcan, por ejemplo, alguna enfermedad terminal y nunca lleguen a ser adultas. Y además, por otra parte, podríamos indicar que el criterio para respetar a alguien debería ser las capacidades que de hecho tiene ese alguien, no las capacidades potenciales. Porque ustedes, por ejemplo, tienen el potencial de convertirse en presidente, ¿no? Pueden ganar unas elecciones, ¿no? Y pueden pasar a liderar el gobierno de Argentina, ¿no? Bueno, a estas elecciones no, que no llegan, pero a las próximas quizás, ¿no? Pero eso no quiere decir que ustedes, si ustedes mañana quieren ir a la Casa Rosada o a donde sea, pues no les van a poder dejar entrar. Ustedes van a decir, oiga, pero que yo tengo el potencial porque yo soy ciudadano argentina, yo me puedo presentar a las elecciones. Bueno, ya, pero tener el potencial no es lo que tener de hecho ciertas capacidades relevantes para que se le trate a alguien de un modo u otro. Muy bien. Bien, una vez que vemos esto, tenemos otros argumentos que ya no cuestionan ciertas defensas del antropocentrismo concreto, sino que las cuestionan todas en su conjunto. Una de ellas es la que podríamos llamar el argumento de la imparcialidad. Y el argumento de la imparcialidad lo podemos enunciar de distintas maneras. Una de ellas es apelando a un experimento mental muy famoso en filosofía política actual, que es el de la posición original rawlsiana, aunque ya tenía unos ciertos precedentes, ¿no?, de este argumento antes de que lo formulara Rawls. Y este argumento lo que hace es plantear la siguiente situación. Imaginemos que no fuésemos a conocer cuál es nuestra situación en la sociedad en la que vamos a vivir. Vamos a poner bajo un velo de ignorancia nuestro conocimiento sobre si vamos a nacer con un estatus alto o bajo, si vamos a tener dinero o no, cuál va a ser el modo en el que nos reconozcan otros individuos en el sistema sexo-género, por ejemplo, cuál va a ser el color de nuestra piel, etcétera, etcétera. ¿Qué clase de principios de justicia elegiríamos para que rigieran en esa sociedad, ¿no? Bueno,
Pues lo mismo podemos plantear en el caso de los animales de otras especies. Y podemos incluir bajo este velo de ignorancia igualmente nuestro conocimiento sobre nuestras capacidades intelectuales, sobre las relaciones que tendremos con otros individuos y también sobre la especie a la que vamos a pertenecer. Y si esto es así, y tenemos en cuenta que las probabilidades mayores son las de que nazcamos de una especie diferente a la humana, porque los humanos somos una minoría insignificante dentro del conjunto de los seres sintientes, de los animales sintientes que hay en el mundo, pues lo que esto viene a indicar es que lo más razonable y honestamente la respuesta que daríamos en una situación así, la mayoría de la gente, sería pues que preferiríamos vivir en una sociedad en la cual los animales no fueran discriminados y no fueran utilizados como lo son a día de hoy. Bien, pues si esto es así, lo que el argumento de la imparcialidad viene a indicar es, dado que el procedimiento de imparcialidad para pensar en este escenario sería un procedimiento justo, parece que el resultado también tendría que ser justo, de manera que esta apelación a la imparcialidad a lo que nos llevaría sería a rechazar que la prioridad de los intereses humanos sea aceptable. Y por último tenemos otro argumento fundamental, otro argumento principal, que este es un argumento que pocas veces se enuncia explícitamente, pero que implícitamente la mayoría de la gente que trabaja en ética animal tiene en cuenta, y es el argumento clave con el cual enuncia su posición, y es el que podemos llamar el argumento de la relevancia. Y el argumento de la relevancia se basa en una idea que en principio es bastante intuitiva, que es que a la hora de trazar distinciones en el modo en el que hemos de tratar a los diferentes individuos, hay ciertos criterios que son relevantes y ciertos que no, para esas decisiones que les afectan, ¿no? No sé si el otro día llegué a hablar algo de esto, pero me parece que no. No lo tengo por lo menos en mis notas. Entonces, de esto podemos dar múltiples ejemplos, ¿no? Pues imaginemos, pues eso, imaginemos, por ejemplo, que lo que está en cuestión es que nos den un título en una universidad, por ejemplo, un título de un doctorado, por ejemplo, en Derecho, ¿no? Y ante esto decimos, bueno, pues yo no he hecho ningún estudio en Derecho, pero yo lo que sí que sé hacer muy bien es, pues por ejemplo, tocar el violín, ¿no? Pues consideraríamos que eso no es relevante para que nos den el doctorado en Derecho. En cambio, una persona que haya cursado estudios de Derechos y que haya hecho una tesis doctoral, eso no le va a servir para poder tocar en una orquesta, ¿no? Porque para tocar en la orquesta lo que necesitan es que sepa tocar algún instrumento. Bueno, entonces esta es una idea muy intuitiva. La cuestión es, si es intuitiva en este campo, parece que podría ser intuitiva en este campo, quiere decir, no solo en estos ejemplos que hemos visto, sino en muchos otros ejemplos particulares. Parece que también tendríamos que tenerla en cuenta cuando de lo que hablamos es de, en general, todas aquellas decisiones en las que lo que está en cuestión es la posibilidad de que dañemos o beneficiemos a alguien. Entonces, si yo me pregunto, a la hora de distinguir entre aquellas entidades a las que puedo afectar con mis actos, ¿en qué manera esto me puede condicionar a mí para cambiar mi conducta, ¿no? ¿Cuál debería ser el criterio que yo debería tener, ¿no? Esto, en otras palabras, es una manera de preguntar cuál debería ser el criterio para yo considerar moralmente a alguien, ¿no? Por los motivos que vimos hace 3 días. Bueno, pues entonces, el argumento de la relevancia lo que nos dice es que aquello que debería ser relevante sería aquello que es relevante para los efectos que mis decisiones tengan. Y puesto que mis decisiones son acerca de cómo podemos beneficiar o perjudicar a otros, parece que lo relevante aquí sería la posibilidad que otros y otras tienen de ser precisamente afectados o afectadas positivo o negativamente, ¿no? Y aquello que hace que podamos efectivamente ser afectados o afectadas positiva o negativamente es la posibilidad de sufrir daños y beneficios que nos confiere la sintiencia, la capacidad de tener experiencias positivas y experiencias negativas, ¿no? Es esto y no otra cosa, porque cuando nos encontramos en situaciones en las que tenemos que elegir entre la posesión de sintiencia y la no posesión de sintiencia, consideramos que estas son prácticamente equivalentes a las situaciones en las que tenemos que elegir
entre existir o no existir, vivir o no vivir. Esto lo podemos ver de manera muy sencilla. Imaginemos que en algún momento sufrimos un accidente que, por ejemplo, nos ocasiona ciertos daños en el cerebro y hace que, como consecuencia de eso, perdamos irreversiblemente la conciencia. Pues consideraríamos que esto vendría a ser equivalente a morir, ¿de acuerdo? Por eso la sintiencia viene a ser relevante. Bien, estos son los argumentos fundamentales en ética animal. Pero me gustaría ahora distinguir un poco más en concreto lo que diferentes teorías vienen a hacer con esto. Porque hay múltiples teorías éticas de lo más dispar, y a pesar de que estos argumentos son transversales, se pueden hacer valer en todas ellas, cada una puede interpretarlo de manera diferente, ¿no? Entonces, en el ámbito de la ética se distinguen varios paradigmas. Fundamentalmente existen a día de hoy tres grandes paradigmas en ética, y luego hay otras posiciones que no se encuadran dentro de ninguna de estas, ¿no? Los tres grandes paradigmas serían, en primer lugar, el consecuencialismo, que lo que dice es que el modo en el que tenemos que actuar es aquel que va a hacer que la situación sea lo mejor posible, o lo menos mala posible, ¿de acuerdo? Entonces, aquello que hay que hacer viene determinado exclusivamente por lo bueno o lo malo que va a pasar como consecuencia de lo que hagamos o lo que dejemos de hacer. Luego hay otras posiciones que son posiciones deontologistas, y estas posiciones lo que dicen es que hay ciertas acciones que debemos hacer independientemente de que vayan a hacer que la situación sea mejor o sea peor, o acciones que no debemos hacer, que es prohibido hacer. Entonces, si hacer una acción que es prohibido hacer va a hacer que el mundo sea genial, aún así no lo debemos hacer, ¿no? Y luego, por último, hay ciertas posiciones que son las éticas del carácter, que lo que dicen es que el modo en el que tenemos que actuar es el modo en el que actuaría alguien que tuviera un buen carácter moral. De manera que lo que nos mandan estas teorías es que tengamos el carácter moral adecuado y que actuemos en base a él, ¿no? Y luego hay otras teorías u otras posiciones que no se encuadran dentro de estos tres paradigmas, pero que son totalmente minoritarias, ¿no? Una de ellas podría ser el particularismo, que es lo que dicen que cada momento tenemos razones particulares para actuar, y otras de estas. Bien, dentro de las posiciones consecuencialistas, una que es muy conocida es el utilitarismo. Y el utilitarismo lo que dice es que lo que hay que hacer es maximizar la suma total del bienestar agregado de los diferentes individuos menos el sufrimiento agregado de los diferentes individuos. Entonces, ¿qué es lo que sucede si defendemos esta posición? Que si no tenemos en cuenta a los animales sintientes, no vamos a tener en cuenta todo el bienestar agregado, el bienestar en positivo, y todo el sufrimiento agregado que pueden recibir estos seres. Por lo tanto, no vamos a estar haciendo aquello que prescribe el utilitarismo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tendríamos que rechazar esto. Hay otras posiciones consecuencialistas, una de ellas es el perfeccionismo. Perfeccionismo en ética no quiere decir lo mismo que en el lenguaje común, que perfeccionista es quien quiere hacer todo bien. El perfeccionismo es una teoría parecida al utilitarismo, pero que dice que aquello que hay que maximizar son ciertas cosas objetivamente buenas en nuestra vida, como puede ser pues el conseguir logros en nuestra vida, el tener, por ejemplo, relaciones importantes con los demás, etcétera, etcétera. Son cosas objetivamente buenas, independientes de nuestro disfrute. Bueno, pues aquí el argumento para considerar a los animales sería exactamente el mismo. Si no consideramos también qué cosas pueden ser buenas o malas para los animales, dejamos de maximizar aquello que entendemos que es lo mejor. ¿Bien? Bueno, esto es un ejemplo de posiciones consecuencialistas. Luego hay posiciones deontologistas, como pueden ser, por ejemplo, las de los derechos. Las de los derechos lo que dicen es que hay ciertas cosas que es incorrecto hacerle a los demás, ¿no?, independientemente de lo buena o mala que sea la situación, ¿no? Las concepciones de los derechos normalmente son deontologistas. Hay concepciones de los derechos consecuencialistas, pero no vamos a entrar en eso porque es demasiado complejo. Bien, las concepciones de los derechos deontologistas, aquí estaríamos hablando de derechos morales. Antes de terminar, diré un par de cosas sobre la relación entre todo esto de la ética y el ámbito del derecho. Las teorías de los derechos deontologistas, ¿no?, en principio establecen salvaguardas que lo que hacen es dar ciertas inmunidades o ciertos privilegios o ciertas,
ciertas exigencias válidas para los individuos, ¿no? De distinto tipo. Y claro, aquí una idea puede ser, bueno, estos derechos solo deben darse a los sujetos humanos porque solo ellos pueden comprender y pueden exigir el cumplimiento de derechos, ¿no? Esto, sin embargo, es un argumento que es cuestionable por lo siguiente. Las teorías de derechos a día de hoy son agrupadas en dos grandes categorías. La primera concibe que los derechos lo que hacen es salvaguardar intereses, ¿de acuerdo? Si los derechos salvaguardan intereses, como hemos visto, no solo los seres humanos tienen intereses, sino que los demás animales sintientes también tienen intereses. Por lo tanto, no tiene sentido reducir la cobertura de los derechos a los seres humanos. La otra gran forma de entender los derechos es en tanto que protectores de voluntades, del cumplimiento de las voluntades. Pero luego, en este sentido, también podemos entender que los animales no humanos, muchas veces son agentes en la medida en que actúan de modo que siguen sus decisiones. Por lo tanto, parece que no tendría sentido privarlos de derechos. Ante esto hay un argumento que indica, claro, pero es que cuando hablamos de voluntades, estamos hablando de voluntades que son el resultado de un proceso reflexivo muy complejo, ¿no? El problema con este tipo de reflexiones, ¿no? Y aquí es donde me gustaría también enlazar esto con lo que sucede en el caso del derecho, porque en la tentativa de justificación de los derechos legales muchas veces también se apela a esto. Bueno, pues aquí cabe detectar un par de problemas, ¿no? El primero es un problema de carácter práctico. Y es muy sencillo, es que de hecho, en el derecho se le reconocen derechos legales a un gran número de seres humanos que no tienen la capacidad de llevar a cabo estos razonamientos. Aquellos que vimos con anterioridad en el caso del argumento de la superposición de especies. Que, por cierto, el argumento de la superposición de especies muchas veces se le llama argumento de los casos marginales y yo personalmente creo que es una denominación terrible, porque los seres humanos que no poseen estas capacidades no son seres humanos marginales, son tan seres humanos como cualquier otro ser humano. Entonces, vimos ahí que, por ejemplo, niños de corta edad o adultos privados de estas capacidades también tienen derechos de hecho, ¿no? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, muchas de las voluntades que tenemos de hecho y que el derecho defiende no son relativas a preferencias que tenemos como resultado de un proceso cognitivo muy complejo, ¿no? Nosotros tenemos un derecho a que no nos torturen. La preferencia por que no nos torturen no es un resultado de una reflexión que no puedan llevar a cabo seres con una capacidad de reflexionar mucho más reducida que la nuestra. ¿De acuerdo? Bueno, en lo que toca, ya paso al tercer paradigma, en el que toca a las posiciones, a las éticas centradas en el carácter, estas lo que indican es que tendríamos que actuar del modo en el que lo harían agentes que fueran virtuosos, en el caso de ciertas éticas del carácter, que son las éticas de la virtud, o cuidadosos, en el caso de otras éticas del carácter, como son las éticas del cuidado. ¿De acuerdo? Claro, pero aquí la cuestión que diríamos es, ¿podemos realmente considerar que somos individuos virtuosos o individuos cuidadosos cuando, a sabiendas de que hay seres que están sufriendo como consecuencia de nuestros actos, como consecuencia de nuestra negativa a darles ayuda, ¿no? O como consecuencia de nuestro interés por beneficiarnos a dañarnos? ¿Podemos considerarnos virtuosos cuando sabemos que estamos actuando así? Y parece que la respuesta a esto es difícil que sea negativa, ¿no? Esto en el caso de las éticas de la virtud es muy claro, porque parece que forma parte de lo que sería una virtud básica que la mayoría de la gente aceptaría, pues el no actuar de manera egoísta, ¿no? Y no beneficiarnos a costa de dañar a otros, ¿no? Y en el caso de la ética del cuidado, pues podría ser todavía más claro, porque precisamente la ética del cuidado lo que está prescribiendo es el atender las necesidades de otros, ¿no? Entonces sería una ética que promovería en concreto el ayudar a los animales en situación de necesidad, ¿no? Y bueno, por último tendríamos otras teorías
que son teorías que tienen distintas versiones. Antes hablé de las teorías de los derechos y dije que las principales son de carácter deontológico, pero también hay teorías de los derechos consecuencialistas, ¿no? Que lo que hacen es intentar, pues, por ejemplo, maximizar el número de derechos que sean respetados, ¿no? Y también hay otras teorías que pueden tener versiones consecuencialistas y versiones no consecuencialistas, versiones deontologistas. Y una de ellas en concreto que quiero mencionar aquí es el igualitarismo. El igualitarismo defiende que lo que tenemos que hacer es reducir la desigualdad al máximo posible. Y además también normalmente esto va acompañado de algún otro valor, como puede ser, por ejemplo, intentar reducir el sufrimiento al máximo o intentar reducir el sufrimiento y también aumentar la felicidad en la medida que ello sea posible. Entonces, esta posición difiere claramente de otras que hemos visto. Por ejemplo, difiere del utilitarismo. Porque el utilitarismo lo que nos diría podría ser lo siguiente. Imaginemos dos escenarios. En el primer escenario, la mitad de los individuos tienen un bienestar muy alto. Por ejemplo, imaginemos que si tenemos una unidad para medir bienestar, tuviéramos pues, la mitad de la población con un bienestar de 1000 y la otra mitad de la población con un bienestar de, por ejemplo, de menos 10. Bueno, comparemos ahora otra situación con la que todo el mundo tuviera un bienestar de 400. Todo el mundo. Un bienestar, quiero decir, una felicidad, bueno, pues, que la vida, el cómo nos va la vida. Bueno, pues el utilitarismo diría que es mejor la primera situación, porque el montante total, la suma global de bienestar menos sufrimiento es mayor. Sin embargo, el igualitarismo diría, no, eso es incorrecto, debemos luchar contra esa concepción, es mejor que todo el mundo esté a 400, porque así no están algunos individuos a menos 10, que es terrible. Hay más igualdad, por lo tanto es preferible. Y esta teoría igualitarista también rechazaría muchas cosas que defenderían teorías de los derechos. Por ejemplo, imaginemos que vivimos en una cierta sociedad donde hay una minoría que vive estupendamente, ¿no? Y hay una mayoría que vive en una situación terrible, ¿no? E imaginemos que podemos, reduciendo el bienestar de quienes están mejor, aumentar el bienestar de quienes están peor. El igualitarismo diría, sí, vamos a hacerlo. Y en cambio las teorías de los derechos podrían decir, pues no debemos hacerlo porque quienes están mejor tienen el derecho a seguir disfrutando de la vida que tienen, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, que fuera el derecho a la propiedad y dijéramos, bueno, pues vamos a poner impuestos a quienes tienen mayor propiedad y con esos impuestos pues vamos a crear hospitales para que quienes están peor pues no mueran por enfermedades curables o lo que sea, ¿no? Bueno, pues el igualitarismo diría que sí que habría que hacerlo. Y en cambio, esas teorías de los derechos igual pues podrían negarlo, ¿no? Y el igualitarismo, en el caso de los animales, tiene de nuevo consecuencias muy importantes para esto. Porque al igual que otras teorías que hemos visto, teorías de los derechos o teorías igualitaristas, acepta que los animales tienen intereses que son relevantes y deben ser tenidos en cuenta. Pero además, el igualitarismo hace algo que no hacen otras teorías, que es que les da un peso extra a los animales. Considera que la defensa de los animales tiene un valor especial y tiene una prioridad que no tienen otras. ¿Por qué? Debido a lo siguiente. Debido a que el igualitarismo, como vemos, lo que quiere es reducir la desigualdad entre quienes están mejor y quienes están peor. Y en nuestra sociedad, los animales no humanos están en una situación, en general, mucho peor, mucho más desfavorable que los seres humanos. Es cierto que hay muchos seres humanos que están en una situación terrible, ¿no? Pero es muy difícil, muy difícil encontrar, es muy difícil encontrar, cualquiera que sea la situación terrible en la que está un ser humano, es muy difícil encontrar la situación de un animal que no sea peor. Por ejemplo, vamos a pensar seres humanos en las peores situaciones, por ejemplo, yo qué sé, pues niños y niñas muriéndose de hambre, o yo qué sé, gente presa, que está siendo torturada, son situaciones absolutamente pavorosas, ¿no? Pero bueno, si las comparamos con, por ejemplo, yo qué sé, pues un animal que igual están haciendo alguna clase de procedimiento con el que está causando un sufrimiento terrible, ¿no? Pues puede ser una situación comparable, ¿no? En cualquier caso, incluso esto que estoy diciendo, imaginemos que esto que estoy diciendo no lo comparten y dicen, no, yo creo que hay seres humanos que están peor que cualquier animal no humano, ¿no? Podemos debatirlo, pero vamos a suponer que eso fuera el caso. Bueno, pues incluso si eso fuera así,
Eso no quitaría que en conjunto la situación de los animales, considerando al conjunto de los animales y considerando además que son un número mucho mayor que el de los seres humanos, es claramente una situación mucho peor que aquella en la que se encuentra la gran mayoría de los seres humanos. Yo si tengo que escoger entre ser una persona desempleada, una persona que tiene muchas dificultades para poder conseguir los bienes más básicos para poder vivir, pues diría, pues qué mala situación, desde luego, es una situación que puede ser verdaderamente terrible. Pero si tengo que escoger entre estar en esa situación o estar en la situación de, por ejemplo, de un, no sé, pues, de un pollo, de un cerdo, en una granja industrial actual, prefiero lo primero. Entonces, esto indicaría que el igualitarismo nos daría razones extra para dar prioridad a la defensa de los animales, ¿no? Bueno, en conjunto, esto vendría a ser una panorámica general de lo que vendrían a decir a día de hoy las teorías éticas, ¿no? Esto es aplicable al caso de las posiciones que también se mantienen en el ámbito de la teoría política, porque la teoría política descansa en una gran medida en la teoría ética. Habría que hacer algunos ajustes y algunas consideraciones en el caso de diferentes teorías. En el ámbito del derecho, pues también habría que aproximar la cuestión de una manera diferente, porque no es la misma la reflexión que podemos hacer en el ámbito de la filosofía del derecho que la que podemos hacer en el ámbito de la filosofía moral, ¿no? Si bien hay ciertas ideas, como las que vimos en el caso de los derechos, que sí no son aplicables. Esta idea también, por ejemplo, de que no, para que un sujeto pueda tener un derecho tiene que tener una obligación. Bueno, pues hemos visto que es también cuestionable, ¿no? Eso es como decir que para poder ir a la consulta del médico, pues tenemos también que estudiar medicina, ¿no? Por motivos que hemos visto, pues, cuando consideramos también las razones morales implicadas. Entonces, bueno, con esto en general, yo creo que tenemos una perspectiva a toda prisa, explicada, pues eso, en 35 minutos o algo más, corriendo, de lo que puede ser la aproximación, considerando la teoría ética actual y las distintas posiciones, las distintas teorías éticas concretas, que pues en la filosofía contemporánea tienen un mayor eco, ¿no? Entonces, bueno, con esto yo, si queréis, sin más, puedo ya dejar esta presentación inicial y pasamos, si queréis, a ver qué cuestiones concretas podéis tener, qué preguntas, de qué os gustaría que hablásemos. Bueno, vamos a ver qué preguntas tenemos acá. Claro, igual esto tampoco es la clase de, no es tampoco la clase de contenidos que den ahí normalmente, entonces no, bueno, no, entiendo que... No, pero dentro de las teorías éticas vos hablaste del utilitarismo, ¿no? Y mucho se habla de utilitarismo, se lo mezcla con bienestarismo, o que es lo mismo, o que no es lo mismo, y el abolicionismo, y que no todos los abolicionismos son lo mismo. ¿Podés sobre eso darnos, aunque sea un pantallacito? Sí, vamos a ver, sí, no, eso de confundir utilitarismo con bienestarismo, eso es incorrecto. A ver, y también lo otro, lo del abolicionismo, pues, claro, hay muy diferentes posiciones. A ver, lo voy a intentar explicar de manera lo más reducida posible, aunque explicarlo bien implicaría seguir hasta el final de la hora. Bien, en primer lugar hay que ver cuál es el sentido, cuál es el significado que le estamos dando a cada una de estas palabras, lo cual no está claro. ¿Qué es el bienestarismo? Bueno, el bienestarismo en el ámbito político es la posición que lo que indica es que en las sociedades debe haber cuanto más bienestar mejor y que entonces pues el Estado debe tomar medidas para garantizar el bienestar de sus ciudadanos pues mediante el reparto de la riqueza y demás. Esto, bueno, pues mucha gente lo puede aceptar, ¿no? Entonces, este es un término de bienestarismo que es más común, que es más entendido, ¿no? Y se basa en un concepto de bienestar que es, bueno, relativo a las necesidades materiales que tenemos, que se vean cubiertas. En filosofía, a lo que se llama bienestar es a todo aquello que es positivo o negativo para los seres como nosotros y nosotras, para los seres dotados de una subjetividad propia. Entonces, de hecho, en filosofía se habla de bienestar positivo y bienestar negativo. Un sufrimiento es bienestar negativo, ¿no? En realidad esto es problemático, ¿no?
más bien habría que hablar de malestar, pero bueno. Y entonces en filosofía hay una posición que se llama bienestarismo. Y la posición que se llama bienestarismo no tiene nada que ver con la posición empleada, nombrada con el uso que tiene este término en debates sobre derecho animal muchas veces. El bienestarismo en filosofía, que se lleva ya llamando bienestarismo desde hace mucho tiempo, y si le preguntas a cualquier persona de filosofía que desconozca el debate sobre ética animal se sorprenderá del sentido que tiene el término bienestarismo en los debates sobre animales. El bienestarismo es la posición que dice que lo único que es valioso o desvalioso, lo único que es bueno o malo, es aquello que es bueno o malo para los sujetos dotados de subjetividad, o sea, para nosotros, para nosotras, para los seres sintientes. Y entonces, hay gente que, por ejemplo, dice, no, es bueno que el mundo sea bello. Y aunque nadie lo vea, que la belleza es un valor en sí mismo, es algo positivo en sí mismo. Pues el bienestarismo es la cuestión que niega, por ejemplo, esto, y dice, no, lo único que es bueno o malo es lo que es bueno o malo para los individuos. Y hay otra cuestión bienestarista que dice, debemos actuar únicamente para tener como último objetivo que la vida de los individuos sea lo mejor posible. ¿De acuerdo? Bien. Sin embargo, en el debate sobre estrategias, sobre ética animal, sobre derecho animal, a lo que se ha venido a llamar bienestarismo es a la posición que dice que el uso de animales, de maneras que les causan daño, es aceptable siempre y cuando esos daños sean minimizados. A veces se piensa que no, lo que dice es que el sufrimiento sea minimizado. Esto no es tampoco correcto. Es que los daños sean minimizados, porque podemos sufrir otros daños, aparte del sufrimiento. Por ejemplo, nos pueden quitar la vida. Y entonces una medida bienestarista de este tipo podría ser que a ciertos animales no los maten, ¿no? Por ejemplo, un animal en un zoo puede tener una vida muy buena. Hay animales en los zoos que tienen unas vidas terroríficas, quizás la mayoría. Pero hay ciertos animales de pequeño tamaño, que tienen mucho sitio para estar y están en el zoo, pues igual que estaría en un santuario, ¿no? Sin embargo, si por ejemplo en ciertas circunstancias matan a estos animales, pues eso sería un daño para esos animales. Bien, entonces, el utilitarismo lo que dice es que hay que maximizar el bienestar y minimizar el sufrimiento. El bienestarismo no minimiza el sufrimiento y no maximiza la felicidad. Lo que maximiza la felicidad y minimiza el sufrimiento es acabar con la explotación animal. De manera que el bienestarismo no puede ser identificado como el utilitarismo. Es incorrecto. El utilitarismo, quien sea utilitarista y defiende una cuestión bienestarista, no está haciendo aquello que le dicta el utilitarismo. Bien. Dicho esto, hay otra cuestión aquí a tener en cuenta, que es, como es sabido, en los años 90, Franchone empleó un término nuevo, nuevo bienestarismo, para nombrar aquellas posiciones que se oponen a la explotación animal, pero que consideran que es una buena estrategia ir regulando progresivamente el modo en el que los animales son explotados, ¿no? Y entonces le dio a esto el nombre de nuevo bienestarismo. A mí esto me parece que es un término inadecuado. ¿Por qué? Porque crea confusión con el bienestarismo. Y porque además lo lógico sería que esa estrategia se le llamase regulacionismo. Franchone empleó este término indicando que esa era la misma estrategia que seguía el bienestarismo. Pero esto también es inexacto, porque el bienestarismo seguía también otras estrategias. Por ejemplo, crear conciencia sobre el tema. De manera que no es exacto tampoco eso. Y además, el regulacionismo puede emplearse también con otros fines. No solo para buscar el bienestar para los animales. Puede buscar otros fines, como por ejemplo, fines de salud pública para los seres humanos, etc. Bueno, bien. Pero con esto más o menos queda aclarado un poco la diferencia que hay, que utilitarismo, bienestarismo, nuevo bienestar, eso son cosas totalmente diferentes. En cuanto al abolicionismo, de nuevo hay que ver a qué llamamos abolicionismo. Podemos llamar abolicionismo a la cuestión que busca abolir la explotación animal, pero entonces un gran número de posiciones buscan abolir la explotación animal. Y como vemos, yo creo que un utilitarista consecuente tendría también que buscar la abolición de la explotación animal. No solo quienes defienden derechos deontológicos, no solo quienes defienden posiciones igualitaristas, también los utilitaristas buscarían esto. Pero, sin embargo, en la literatura se emplea el término abolicionismo también para otras cosas, ¿no? En los años 90, Franchone lo utilizaba para nombrar la posición que buscaba aboliciones progresivas de la explotación animal, ¿no?
de ciertas formas de explotación animal, a día de hoy ya no lo usa así ese término, pero ese término sería otro término diferente, a pesar que comparta el uso de la palabra abolicionista. Luego, tenemos que tener en cuenta que si el abolicionismo es la búsqueda de la explotación animal, el revolucionismo es solo una mera estrategia. Entonces, alguien puede ser abolicionista en el sentido de querer la explotación animal, pero considerar que la mejor estrategia para conseguir eso es el regulacionismo. Esta persona sería abolicionista en este sentido del término. No obstante, otro sentido que se le da a veces al término abolicionismo es que el abolicionismo es la búsqueda de la abolición del uso de animales, exceptuando cuando se lleva a cabo con una estrategia regulacionista. Bueno, esto es un poco singular, porque ¿por qué exceptuar solo eso y no otras estrategias? Pero bueno, si es así, efectivamente ya tendríamos un uso diferente del término abolicionista. Y por último, en la última década también toda una serie de personas, entre ellas Franchone, pero no el único, ha empleado el término abolicionismo con un nuevo sentido, para nombrar a la búsqueda del fin del uso de animales mediante exclusivamente la difusión del veganismo. Entonces este sería un sentido diferente. Entonces podemos ver cómo posiciones pueden ser abolicionistas en un sentido y no en otra. Y cómo también estas posiciones, el abolicionismo, que es una posición de carácter práctico, una posición relativa a la actitud que tenemos con respecto a la explotación animal, no nos compromete con ninguna teoría ética en concreto, ni excluye ninguna teoría en concreto, porque, como vimos anteriormente, todas ellas nos dan las razones para oponernos al especismo y, por lo tanto, para oponernos a las expresiones del especismo, entre ellas la explotación animal. Lo cual está muy bien, porque hay gente que defiende teorías de lo más distinto. Hay gente que defiende teorías de los derechos, hay gente que defiende teorías igualitaristas, hay gente que defiende teorías de la virtud, hay gente utilitarista, y es bueno que todas estas personas compartan la búsqueda del fin de la explotación animal. Bueno, pues eso sería un poco la respuesta, lo más resumida posible a la cuestión. Bueno, gracias, porque es algo que siempre se discute, si uno es abolicionista, si es bienestarista, si es utilitarista. En la Argentina es como que todos usan los mismos términos de la misma forma y que no, o sea, si sos bienestarista no sos abolicionista, es así, no, o si sos utilitarista no sos abolicionista, o sea, es tajante y aparte es como un insulto, o sea, ser utilitarista o ser bienestarista es un insulto porque todos tienen que ser abolicionistas. ¿No? Acá somos muy argentinos. Pues bueno, ser utilitarista no implica no ser abolicionista. De hecho, yo creo que si eres utilitarista consecuente, tienes que ser abolicionista. Aquí hay un problema, que es que existe una gran falta de formación muchas veces, en particular entre la gente que es activista, ¿no? Y además existe un poco interés por entender lo que otras personas realmente piensan. Entonces, cuando una persona piensa diferente o expresa una cierta opinión con la que no estás de acuerdo al principio, pues en vez de intentar comprender mejor por qué está diciendo eso, y en vez de intentar ver mejor cuál es el punto de acuerdo, y en vez de intentar eliminar los malentendidos, porque igual sí que estás de acuerdo con esa persona, lo que pasa es que no estás entendiendo lo que está diciendo esa persona. Pues no, ya dices, no, pues tú eres un puntos suspensivos ista, y entonces ya está, eres un satanás, fuera. Bueno, pues eso es negativo para muchas cosas, pero sobre todo es negativo para la defensa de los animales. Y hay muy poca también modestia, sobre todo modestia epistémica, modestia con respecto a lo que conocemos, ¿no? Y eso es muy problemático, porque cuando creemos que lo sabemos todo, pues estamos en una situación problemática, porque no lo sabemos todo, y es posible que creamos entender las posiciones que defienden otros individuos, cuando realmente lo que está sucediendo es que no las estamos entendiendo. Y entonces podemos creer que nuestra situación, que nuestra posición es la mejor, pero porque realmente tampoco entendemos bien el panorama en su conjunto, ¿no? Y realmente pues esto es problemático, porque esto, bueno, aparte de hacernos perder el tiempo de muchas formas, pues eso hace que defendamos peor a los animales. ¿Alguna pregunta de alguno de los que está acá? Tengo uno. Sí. No exactamente pregunta, pero desde su perspectiva profesional, ¿cómo ve a la sociedad
actuando desde una manera abolicionista. Tomando esa postura es como hacerla corta y hacer la liberación absoluta, pero luego ¿cómo podríamos afrontar como una gran cantidad de gallinas libres o ese gran número de animales destinados a mataderos libres? ¿Cómo usted ve socialmente que podría llegar a reaccionar en caso de que de un momento para el otro se dijese, bueno, listo, acá se termina todo y tenemos que afrontar a una gran cantidad de animales que ya no tienen un destino, sino que hay que darles ahora a dónde ir a parar y a dónde, cómo sostenerlos todo ello? No sé si un poco me explico. ¿Lo escuchaste? Pero no es entiendo bien la pregunta. La pregunta es que la pregunta es que si mañana se termina si la repente, esclavitud, la abolición animal, se liberan las vacas, los pollos, los cerdos, ¿no? Se abre todo. ¿Qué hacemos? Es más o menos pero eso. no hay necesidad de pensar sobre eso porque eso no va a suceder. La explotación animal va a ir reduciéndose paulatinamente. Era desde tu perspectiva profesional, que cómo ve a la sociedad para afrontar tal cosa. No, que dice cómo vos ves a la sociedad para afrontar esa situación. Lo que pasa es que él te está diciendo que va a ser paulatina. Claro. Quieras o no Claro, quieras. pero es que eso no va a suceder. Eso no va a suceder. O sea, vamos a ver. Lo que yo creo que va a suceder es lo siguiente. Cada vez va a haber más gente en las distintas sociedades que tome conciencia sobre esta cuestión y cada vez va a haber más gente vegana y cada vez va a haber más gente antiespecista, ¿no? A su vez, cada vez van a ir mejorando las tecnologías de la explotación animal, con lo cual se va a ir explotando más y más animales. Entonces, a pesar de que cada vez va a haber una resistencia mayor a la explotación animal, las tecnologías existentes cada vez va a hacer que vaya habiendo más explotación animal. Si no hubiera esto aumentaría mucho más la explotación animal si no hubiera la resistencia. Pero aún así, las tecnologías existentes van a aumentar la explotación animal de manera muy significativa, como ya lo están haciendo. O sea, en concreto, al margen de los animales que viven sobre tierra, de mamíferos y aves, esto está siendo así fundamentalmente con los peces y ahora con los invertebrados. ¿Qué es lo que va a suceder? De aquí a unas pocas décadas, la aparición de las formas de producir proteína animal de forma sintética va a ser un hecho, y entonces eso va a hacer que una gran parte de la explotación animal vaya decayendo, ¿no? Lo que no sabemos es qué va a pasar con otras formas de explotación animal, sobre todo con las granjas de invertebrados. Las granjas de invertebrados son hoy en día la principal amenaza desde el punto de vista de la explotación animal. Entonces, todo este proceso va a ser un proceso a largo plazo, incluso cuando comience a haber carne in vitro y proteína animal producida en laboratorio, va a ser paulatino. Una vez eso suceda, no obstante, es posible que la gente, cuando deje de consumir tantos productos de origen animal, tenga una actitud, eso favorezca que tenga una actitud más favorable hacia los animales, ¿no? Pero esto está por ver porque habrá que ver para ese momento cómo van a estar establecidas el consumo de invertebrados, las granjas de insectos, las granjas de pequeños crustáceos y demás. Si a día de hoy, entonces, si la pregunta es, imaginemos que a día de hoy aboliésemos la explotación animal, ¿cuál sería la reacción de la sociedad? Precisamente, lo primero no puede ser por lo segundo, porque la sociedad no está preparada por eso, porque la mayoría de la sociedad es especista. Entonces, la sociedad jamás va a aceptar a día de hoy la abolición de la explotación animal. Lo máximo a lo que podemos aspirar es a ir cambiando cada vez más personas, a ir creando cada vez más conciencia y a ir haciendo planes a largo plazo, a muy largo plazo, sobre cuál puede ser la mejor estrategia para ayudar a los animales. Porque lo que sucedería es que a día de hoy aboliésemos la explotación animal, es que
2 días después volvería a estar aceptada, porque habría una reacción social muy importante. Dicho esto, una vez desaparezca la explotación animal, lo que va a suceder es que estos animales también van a desaparecer, porque ya van a dejar de ser criados. Entonces, como esto va a ser progresivo, no se va a notar. Si fuera del día a la noche, que no va a ser, lo que pasaría es que viviría una primera generación de animales y después ya no habría más generaciones de los animales. Quizás algunos individuos, pero una cosa muy, muy puntual. Oscar, una pregunta que no sé si la tocas en la tercera charla, ahí me frenas. Con el tema de los animales que se crían específicamente para el xenotrasplante, utilización para humanos, ¿no? Como pueden ser los cerdos de diseño o aquellos que quieren utilizar los chimpancés para que nos donen sus riñones, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves eso, especialmente en Europa, con la inversión de plata que están haciendo para, salvo un poco del tema de ética en sí, pero si vos ves que hay algún freno ético con respecto a eso dentro de la ciencia, porque la ciencia quiere avanzar y dice, hoy con tal de salvar a un niño, pues siempre el ejemplo es un niño, ¿no? El niño, bueno, si tenemos que matar el cerdo y ponerle la aorta del cerdo, la cápsula, bueno, bienvenido y muerto el cerdo porque nació para morir, ¿no? Y siempre el tema es, ¿qué harías si es tu hija? Esas frases que son poco fáciles de contestar, o mejor dicho, como digo siempre, es, si a quien le necesita el corazón es mi hija, te saco el tuyo, no tengo duda. Así que no estamos discutiendo nada serio. Pero sí el tema me preocupa porque están invirtiendo mucha plata en animales de diseño, especialmente en cerdos. Y si esto está pasando también en Europa o si hay algún freno ético sobre esto. Sí. Bueno, no sé si te funcionaría, porque a esa persona no sé si se lo podría sacar el corazón, no sé si lo tendría. Pero sí, aquí no muy lejos de donde yo vivo, en una localidad que está a 60 kilómetros, hay un hospital donde precisamente han estado investigando en este ámbito. Entonces, vamos a ver, la cuestión con esto sería, digamos, la reflexión ética sería la siguiente, es decir, bueno, podemos considerar que es aceptable o que no es aceptable, pero si los argumentos que hemos visto con anterioridad aquí, hace media hora, son válidos, eso implica que el especismo no es válido. Si el especismo no es válido, entonces de aquí lo que se sigue es lo siguiente, que es, puede ser que sea aceptable criar animales no humanos para quitarles el corazón y trasplantárselos a alguien. Pero si es así, no tenemos un argumento que nos sirva para rebatir que se puede hacer lo mismo, que no se puede hacer lo mismo con seres humanos. Criar seres humanos para arrancarse el corazón y ponérselos a otros seres. ¿Por qué? Porque hemos visto que el especismo no funciona. Y si es prohibido en un caso, pues no está claro por qué tiene que ser prohibido en el otro. Entonces, no necesitamos argumentar contra esa práctica. Lo que necesitamos es argumentar contra el especismo. Y decir, el problema está en todos esos argumentos que tú me dices. No, pero es que si fuera tu hija, no sé qué, el niño y tal, todo eso está muy bien. Pero, en línea con lo que tú decías, si el especismo es inaceptable, entonces lo mismo podríamos hacer con otro ser humano, como podría ser tú. Con respecto a los límites de la ciencia, cuando dicen, no, pero es que la ciencia no tiene que estar limitada por restricciones éticas, ¿no? La ciencia simplemente nos da el conocimiento y luego en base a él pues ya podemos ver lo que podemos hacer y si ponemos restricciones posteriores. Esto en realidad no es así. En realidad lo que pasa es que en las sociedades en las que vivimos hay ciertas restricciones éticas que son dadas por asumidas. Y precisamente por eso estos experimentos no se están haciendo con seres humanos. Pues dicen, no tiene que haber restricciones éticas al avance de la ciencia. Bueno, ¿y entonces por qué no estás haciendo? ¿Sí, verdad? No es de todo cierto. Ahí se cortó. Ah, sí. Sí. Bueno, sí, no sé si lo último que dije soy yo, pero de todas maneras seguramente tampoco era muy interesante. Entonces... O sea, el tema es el especismo y no es otra cosa.
Bueno, sí, hay otras cosas implicadas, pero creo que desde nuestra posición lo mejor es apelar al especismo. ¿Por qué? Porque como vimos antes, hay distintas teorías éticas. Hay teorías éticas que salvaguardan los derechos de los individuos y hay otras que se oponen a esa idea de los derechos. Pero desde cualquiera de ellas podemos rebatir el especismo. Entonces, una teoría de los derechos que diga no se puede criar a alguien para arrancarle el corazón y dárselo a otro porque entonces se infringen los derechos. Muy bien, entonces no se lo puedes hacer a un ser humano, pero tampoco se lo puedes hacer a un animal. Una teoría que diga es lícito quitarle el corazón a este animal para dárselo a un ser humano porque así salvamos una vida, no sé qué, no sé cuánto. Muy bien, pero esa posición no puede negar, a no ser que sea con una posición especista, que ya vemos que es inaceptable, que se haga lo mismo en el caso de seres humanos. Dañamos a seres humanos para beneficiar a otros seres humanos. Entonces esa yo creo que es la respuesta más eficiente, porque esa respuesta no nos compromete con ninguna teoría ética en concreto. Simplemente lo que dice es que, sea cual sea tu teoría ética, lo que no puedes hacer es aplicarla en el caso de los seres humanos y no en el caso de los demás animales, porque eso es específico. ¿Alguna duda? Porque ya estamos en tiempo y tenemos... Bueno, Óscar, ¿te vemos el lunes? El lunes nos vemos, venga.